el anuncio que ha hecho el señor Vladimiro Warok, presidente de la Mesa de Diálogo y Sostenibilidad del Consejo de Ministros, son sumamente preocupantes para Cajamarca, ¿no? Él ha señalado el día de ayer en Lima que el proyecto Conga nunca se detuvo y que el proyecto Conga ha seguido construyéndose de otra manera, dice él, ¿no? Y reconoce que la infraestructura hidráulica que se está construyendo es para Conga y señala que Conga sigue adelante, que no hay ningún proyecto minero detenido en el país ni en Cajamarca. ¿Eso qué implica? En primer lugar, que desenmascara las declaraciones que habían hecho funcionarios de la minera Yanacocha diciendo que habían comenzado a despedir gente porque su proyecto está detenido, desenmascara al ministro Merino y también al propio ministro Castilla, que habían señalado que las inversiones de Conga están paralizadas, ¿no? Y lo que muestra es que hay un doble lenguaje en el gobierno. De un lado es el lenguaje confuso para decir Cajamarca está hundiéndose en el caos, en una crisis económica profunda porque no han dejado avanzar el proyecto Conga, y de otro lado el lenguaje más, digamos, sincero de Vladimir Warok diciendo, no, el proyecto continúa adelante, ¿no? Y en ese sentido, la acción que las rondas campesinas emprendieron en uso de los marcos legales que les confiere el artículo 149 de la Constitución, el convenio 169 de OIT y la propia ley de rondas, lo que han hecho es señalar su derecho a libre tránsito por las vías ancestrales o los caminos comunales, que como todos sabemos han sido usurpados ilegalmente por la empresa minera Yanacocha, haciendo uso de una de un cuestionable informe del director general de Caminos del Ministerio de Transportes, que indica que los caminos reclamados por las rondas campesinas y los comuneros locales nunca fueron caminos ancestrales, porque no son vías públicas, dice el director general de Caminos, porque no figuran en los marcadores viales del mapa de transportes. Sin embargo, como todos conocemos, en la realidad del Perú profundo, de las provincias, sabemos que hay un conjunto de caminos de herraduras, de caminos reales, de caminos comunales, que evidentemente no figuran en el mapa de vías públicas de transporte del Ministerio de Transporte, pero eso es comprensible en el sentido que tenemos un Estado ineficiente que ni siquiera tiene terminado un mapeo de todos los recursos hídricos que hay en el país, no tienen terminado un catastro de los restos arqueológicos que existen en el Perú. Como sabemos, el Ministerio de Cultura ni siquiera tiene mapeado el 15% de los restos arqueológicos que hay en el Perú. Con mayor razón, pues, no tienen información sobre los caminos reales, los caminos comunales o las vías ancestrales, como se les llama, que conectan a las comunidades. Y en ese sentido, creo que el acto de las rondas campesinas ha sido altamente justo, ajustado a ley, profundamente simbólico, y la verdad es que hay que lamentar la manera como el Ministerio Público, solo amparándose en la resolución que ha emitido la Dirección General de Caminos, termina dándole la razón a la empresa minera y más aún haciendo uso y abuso, digamos, de la fuerza pública, de la policía que se haya contratada en la minera. Pero además allí habría un desafío inmediato y yo creo que el gobierno regional debiera instruir, ¿no?, a la Dirección Regional de Transportes para, por ejemplo, con los campesinos y las rondas del lugar, hacer todo el trazado de los caminos rurales, de los caminos de herradura, de las vías ancestrales. Ahora es muy fácil, ¿no? Con un GPS, el software adecuado, incluso se puede preparar a los propios campesinos, a los propios ronderos, para hacer el trazado de la red de caminos ancestrales y de caminos comunales,
para que no ocurra lo que está pasando con Yanacocha y la complicidad del Ministerio de Transportes, que incluso amenazan con denunciar a los ronderos campesinos por haber restablecido la ley, ¿no? Por haber reclamado y efectuado o haber hecho efectivo su derecho a libre tránsito por los caminos comunales, ¿no? Padre, sabiendo que las rondas campesinas, de acuerdo al marco constitucional, tienen la potestad de ejercer autoridad en la zona, y la empresa minera, no habiendo respetado el retiro de esta primera tranquera al reponerla, estaría de pronto desobedeciendo a la autoridad de acuerdo al marco constitucional, estaría cometiendo de pronto un delito, ¿no cree usted? Bueno, la empresa viene cometiendo varios delitos, ¿no? El primero de ellos es al haber comprado determinado territorio, impedir el libre tránsito a bienes públicos comunes, como son, por ejemplo, las lagunas y los ríos. Y Yanacocha, como todos lo saben, habrá comprado una determinada cantidad de hectáreas, pero eso no le da derecho a cerrar los accesos a bienes públicos como ríos, quebradas, manantiales, lagunas. Un segundo delito que vienen en realidad ellos cometiendo, amparados en el abuso de la ley y el poder político que tienen, es de haber cerrado y haberse apropiado de los caminos comunales y de las vías ancestrales, ¿no? Recordemos que un tema similar se vivió, por ejemplo, con la comunidad de Negritos, ¿no? Donde su camino lo han ido cambiando de lugar. Todo el mundo puede mirar, por ejemplo, a la altura del kilómetro 32 por el ingreso a la minera, que hay un camino enmallado, ¿no? A la margen derecha cuando uno va de Cajamarca a Bambamarca. Ese era también un camino real que la minera en realidad intentó incluso destruirlo, ¿no? Pero fue la acción valerosa de los hermanos de la comunidad de Negritos que impidieron que el camino sea destruido, ¿no? Y ahora lo han vuelto a hacer en el caso de Conga, ¿no? Esta vez no lo han enmallado, pero lo que sí han hecho es poner tranqueras y poner casetas de seguridad de Securitas y de la Policía Nacional, impidiendo el libre tránsito, además con otro elemento que yo mismo lo he podido ver el día de anteayer en las inmediaciones de la laguna de Chayogón y San Nicolás, donde personal civil de la empresa minera y personal de su empresa de seguridad de Securitas se arrogan la potestad de pedir DNIs y cartas de identificación y de permisos para circular por las carreteras públicas, ¿no? Entonces se están cometiendo, digamos, uno tras otro delito, lamentablemente amparados por la lenidad, la complicidad de fiscales y en este caso de la propia policía, ¿no? Y en ese sentido creo que es sumamente importante que las rondas campesinas hayan notificado, en uso de su autoridad que les confiere el marco legal, a los policías, a los fiscales para participar de la asamblea rondera que va a haber en Bambamarca y puedan explicar la ilegalidad de sus actos, pero aún así eso no quita, yo creo, el hecho de que se establezca un plan de trabajo que permita hacer un mapeo y un trazado en la carta geográfica de todos los caminos rurales, de los caminos reales, de las vías ancestrales que conectan a las comunidades, así como de los accesos a las lagunas, a los ríos y a los manantiales. Yo creo que ese es un trabajo que la Dirección Regional de Transporte debería asumir inmediatamente en coordinación con las autoridades ronderas, y efectivamente estamos conversando con las rondas campesinas para solicitar que en el plazo perentorio se pueda hacer el trazo de todos esos caminos que no figuran en la Carta Nacional de Caminos que tienen en Lima y en la cual se está amparando Yanacocha y en la cual el Ministerio Público, con una suerte de pereza para poder actuar, simplemente se guían por lo que les está diciendo el Director General de Caminos y no por lo que es la realidad. Aquí la Fiscalía debería averiguar con los tenientes gobernadores, con las rondas campesinas, con los familiares que viven en el lugar, cuáles son los caminos y con la Dirección Regional de Transporte proceder a establecerlos de manera que Yanacocha
no se apropie y no niegue luego el derecho de libre tránsito de los comuneros y de los ronderos. Bien, padre Marco Arana, muchas gracias por esta entrevista. Continuaremos conversando sobre varios temas de coyuntura, de relevancia local y nacional. Muy amable.